Una mesa de seminario que trata sobre formas jurídicas para mejor gobernanza de las pequeñas y medianas empresas, un tema que probablemente tenía que haber ido al principio, pero por la imposibilidad de desplazarse de los ponentes ayer, la hemos dejado para el final. Pues es una materia clave, tenemos que empezar por la forma jurídica, decidir la forma jurídica para la PYME, es esencial para todo lo que se trata después, todo el buen gobierno de la misma. Y nos acompañan dos ponentes que van a tratar sobre una forma desconocida en España, aunque se estudió y se ha barajado varias veces la posibilidad de su incorporación, que es la de la sociedad anónima simplificada, que tiene su origen en Francia, que a su vez deriva o tiene su precedente en Alemania, la Kleine Aktiengesellschaft, la pequeña sociedad por acciones, siempre con con matices en unos y otros ordenamientos jurídicos, y que fue regulada en Colombia con bastante éxito en la práctica, y en Brasil ahora mismo está siendo objeto de regulación también, o hay un proyecto de ley. Hay un proyecto de ley. Y de alguna manera en Europa se está retomando el debate, un proyecto que se frenó sobre una sociedad privada europea, siguiendo un poco el modelo anglosajón, una mezcla entre el modelo anglosajón y el modelo francés-alemán, y que se frenó porque viene a decir que la flexibilidad de las sociedades limitadas pues puede ser suficiente para adaptarlas a los distintos tamaños de las empresas. En España tenemos un intento, que es más bien un engendro, de la sociedad limitada nueva empresa, que no funcionó bien. Funciona, hay algunas, pero no funciona bien precisamente por la flexibilidad de la limitada. Bueno, nos acompaña para hablar de ese tema, nos hablar de la experiencia colombiana, pero también con referencias comparadas con Europa, Juan Francisco Ortega Díaz. Él es doctor en Derecho por esta universidad, se formó aquí, él es español, aunque está en proceso de hibridación hacia lo colombiano, ya lleva 6 o 7 años en Colombia, en la Universidad de los Andes, la prestigiosa Universidad de los Andes, que tiene un vínculo muy directo con Harvard, es probablemente la más prestigiosa de las universidades en Colombia ahora. Él dirige el Departamento de Derecho Privado, dirige la revista de Derecho y Nuevas Tecnologías, dirige el máster, lo dirige todo, el máster de propiedad intelectual, muy exitoso también, acaba de comenzar. Y bueno, es una persona que se está moviendo muchísimo en Colombia, tiene muchísima actividad, no solo en la universidad, también fuera de la universidad, y esa actividad la traslada a otras regiones próximas en Latinoamérica, hay muchos vínculos con México, con Nicaragua, países próximos, también con Estados Unidos. Es un placer tenerle aquí, viene con mucho gusto porque es su casa, pero pues tiene que buscar el hueco porque su agenda ahora es muy apretada. De hecho, ha cambiado un compromiso que tenía en México para poder acompañarnos. Y también me acompaña Rodrigo Monteiro de Castro, de la Universidad Presbiteriana Mackenzie de Sao Paulo. Es doctor en Derecho Mercantil, profesor de Derecho Mercantil, también doctor por la Universidad Católica de Sao Paulo, profesor de Derecho Mercantil. Fue presidente del Instituto Brasileiro de Derecho Societario y ahora mismo es consejero del mismo. Yo he tenido el gusto de conocerle, creo que nos conocimos en Brasil, pero bueno, en una reunión con mucha gente y nos acordábamos. Pero bueno, tengo muy buenas referencias de él, es un placer tenerle aquí, que es una persona muy activa en el derecho societario, en las publicaciones al respecto. Y bueno, pues placer, Rodrigo. Además, yo creo que ha intervenido directamente en este proyecto de ley de sociedad anónima simplificada, con lo cual tiene información más que directa sobre la misma. Y sin más, pues les doy paso. Primero, Juan Francisco, cuando quieras. Bien, muchas gracias. Siempre es un placer volver a la Universidad de Salamanca, que pues no deja de ser mi casa, donde pasé una década estudiando y dando clase hasta el salto al otro lado del charco, ¿no? Hoy he venido a hablarles sobre una figura que ha obtenido una enorme fortuna, una gran difusión en el tráfico societario latinoamericano, que es la llamada Sociedad Anónima por Acciones, o la Sociedad Anónima Simplificada, en la que voy a intentar hacerles un recorrido tangencial desde lo más a lo menos, es decir, cuáles son las causas que lo originan, cuáles son sus fundamentos desde el punto de vista y su estructura desde el punto de vista del derecho comparado con Europa y con España, y finalmente quisiera detenerme ajustándome en lo posible al tiempo,
en unas reflexiones finales, que es fundamentalmente para qué se utiliza esta sociedad que, como les digo, tiene un enorme éxito en el tráfico. En primer lugar, cuando se habla de derecho societario, cuando hablamos de lo que son las nuevas formas de sociedad de capital, estamos hablando desde un punto de vista internacional de un tablero geopolítico. Es decir, el derecho societario y la regulación en el derecho societario en algunos de los bloques del mundo, Asia por un lado, Latinoamérica por otro, es un foco del derecho en el que se centra la política pública. Una política pública que va destinada a la consecución de determinados objetivos, como vamos a ver ahora. Y además, las sociedades hacen que esos territorios tengan una importancia geopolítica que a veces se nos escapa. Cuando se habla de los procesos de reforma del derecho a sociedades en Latinoamérica, hay dos elementos que no pueden pasar desapercibidos. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es la influencia que tiene el derecho norteamericano con su capacidad casi líquida, por usar el término de Bauman, con lo que se refiere a lo que es la propia estructura orgánica o el carácter orgánico de las sociedades. Y en segundo lugar, las razones que llevan a esta nueva reforma o a este proceso de reforma. Un proceso de reforma que generalmente se plantea ante los ojos del público como el apoyo a la empresa familiar, el apoyo a la pequeña y mediana empresa, pero que en el ámbito latinoamericano no siempre es esta la finalidad real que se persigue. Hay otros intereses, como les señalaba, de política pública. Siempre hablo del equilibrio existente entre, por un lado, el apoyo a la pequeña y mediana empresa, que puede existir, pero también el arte de la seducción, si me permiten la expresión, a lo que es la inversión extranjera. En economías latinoamericanas muy dinámicas, Colombia está creciendo este año al 3,6%, México está creciendo más de un 3%, solventar esta atracción de la inversión, es decir, obtener una inversión extranjera que genere una movilidad o un dinamismo mayor aún de la economía, es un reto que a los legisladores no se les pasa en ningún momento desapercibido. Tampoco en Europa. Lo vemos desde la SAS colombiana hasta el proyecto de reforma que hay de la ley brasileña en materia de sociedad anónima, sobre la discusión acerca de si crear una sociedad anónima, una modalidad de sociedad anónima o crear una forma híbrida, hasta, sin ir más lejos en el caso español, el caso de la SICAV. Sin olvidar el supuesto de la futura sociedad privada europea, que está en un veremos. Si uno examina estos procesos a nivel internacional y uno se pregunta cuáles son las causas que lo mueven, en realidad uno empieza a observar que la finalidad no siempre es apoyar a la pequeña o mediana empresa, sino que en muchas ocasiones es obtener esta retribución o esta atracción de el dinero extranjero. Cuando se habla de la sociedad anónima simplificada en Colombia, lo que es la SAS, estamos hablando fundamentalmente de una sociedad de carácter híbrido. Ahora mismo voy a explicarles lo que es la estructura orgánica, cuáles son sus características más esenciales, pero desde ahora les hago una advertencia. No le den demasiadas vueltas. No hay una justificación dogmática a una estructura jurídica, a una sociedad jurídica que claramente es contraria a lo que es el derecho tradicional societario. Es decir, ese equilibrio tradicional existente en el derecho a sociedades, en el que por un lado el control del Estado es directamente proporcional a la responsabilidad, es decir, cuanto más estructura, cuanto más control del Estado, cuanto más requisitos legales, un menor nivel de responsabilidad de los administradores, de libertad de los socios, etcétera, etcétera. En la SAS no se cumple exactamente. ¿Por qué? Porque las funciones, como veremos, van a ser otras. Las SAS colombianas presentan unas determinadas características, unas características que, como comprenderán muy rápidamente, hacen que sea una sociedad extraordinariamente atractiva. En primer lugar,
la forma de la propia creación, la propia constitución o la fundación de la sociedad se establece en un documento privado. Un documento privado, no es necesario una intervención en documento público, pero sí su inscripción en el registro, es decir, en el registro mercantil. Es decir, el principio que suele regir en el derecho societario del doble control de legalidad, notario versus registrador, aquí desaparece. La forma que se establece, el argumento que se otorga, es reducir costes y reducir plazos y favorecer y apoyar la creación de sociedades. Los socios pueden ser personas físicas, cosa que sería lógico, pero también pueden ser personas jurídicas. Los socios de estas SAS pueden ser personas jurídicas, lo que va a generar una serie de ventajas, una serie de utilidades o funciones de esta sociedad que pues que de otra manera no tendrían. Esto hay que tenerlo muy presente, sobre todo cuando uno lo enmarca dentro del derecho colombiano. Un derecho en el que tiene una, por decirlo de una manera suave, una especialísima concepción de lo que es el carácter orgánico de las sociedades. Para que se hagan ustedes una idea, la típica diferencia en el derecho societario tradicional entre representación orgánica y representación voluntaria en el derecho colombiano se diluye absolutamente. Los administradores pueden ser personas jurídicas, que bueno, no sería tan extraño, pero pueden ver limitadas absolutamente sus funciones. Es decir, podemos encontrarnos con administradores que por estatutos sociales no tengan ninguna función de representación, cosa que en el derecho europeo pues sería un disparate. Pero esto tiene su lógica. Esto no es que los colombianos se hayan vuelto locos, sino que, como veremos ahora, tiene una finalidad jurídico-económica muy concreta. Tampoco existe el capital social mínimo, es decir, que una persona o un grupo de amigos puede fundar una sociedad anónima simplificada sin dinero. Es decir, no es necesario tener un capital mínimo. La ley no habla de capital mínimo, no exige ni siquiera un mínimo, por irrisorio que fuera, no lo exige. Esto se deriva de algo, de una tendencia que parece recorrer Latinoamérica, y que en buena medida no se aleja de la realidad, y es el hecho de que los acreedores cada vez más tienen o están más atentos a otras cuestiones que al capital social. Es decir, están más atentos a los flujos de caja de una sociedad, a los bienes materiales, por supuesto, a los intangibles o incluso a las propias garantías personales de los socios. No se exige contabilidad, salvo cuando el capital social declarado exceda, traducido a euros, aproximadamente unos 527.000 euros. Una cantidad que, según la Superintendencia de Sociedades en Colombia, apenas representa el 0,3% de este tipo societario que actúa en el país. Y por supuesto, ante todos estos requisitos, laxos, cómodos y flexibles, se le atribuye una absoluta régimen de separación de la responsabilidad patrimonial. Es decir, al más puro estilo de las sociedades capitalistas sin ningún tipo de restricción. Al principio, durante unos años, se puso en duda si esta separación de la responsabilidad patrimonial entre el patrimonio de los socios y el patrimonio de la sociedad, en este tipo societario concreto, resistiría el conflicto judicial. Si los jueces aplicarían con mayor o menor restricción las diversas formas de aplicación de la teoría del levantamiento del velo, lo que generaba que sobre todo las medianas y grandes empresas fueran muy reacias a utilizar este tipo societario. Desde hace 3 años, con distintas resoluciones, sentencias judiciales de la Corte Suprema colombiana, este miedo se diluyó. Se diluyó y se estableció pues la fortaleza de esta separación patrimonial.
Cuando uno oye el discurso en materia societaria desde Europa en América Latina, tanto en México, en Brasil, en Argentina o en Costa Rica, por poner 4 ejemplos paradigmáticos que he vivido, uno oye que la sociedad anónima simplificada colombiana, la SAS colombiana, es parecida o tiene algo que ver con lo que es la sociedad limitada nueva empresa. Y la realidad es que en un análisis superficial podría serlo, pero la verdad es que entiendo que no. La sociedad limitada nueva empresa no posee un carácter híbrido, es una sociedad limitada perfectamente identificable al que se flexibiliza para la consecución de un fin determinado, se flexibiliza para la consecución de una ratio legis concreta los requisitos de funcionamiento y de constitución. Solo pueden ser administradores las personas físicas, un elemento crucial. Si en la SAS colombiana quitáramos este requisito, luego explicaré por qué, el atractivo de esta sociedad quedaría absolutamente diluido. Este requisito también se proyecta en la futura sociedad privada europea. Sin embargo, en la SAS todo esto está permitido y, como les decía, esto se configura como un elemento social. Las SAS, por si fuera poco, no tienen una estructura orgánica predeterminada. Dicho de manera coloquial, los socios pueden establecer, en base a la autonomía de la voluntad, los órganos, el régimen de funcionamiento que estimen más oportuno. Frente a la sociedad limitada, la sociedad limitada nueva empresa, en la que pues exige y funciona con una estructura orgánica determinada. De tal manera que, resumiendo, el panorama es el siguiente: una sociedad anónima en la que los administradores pueden ser personas físicas o jurídicas, que no cuesta un euro fundarla, que no necesita constitución en registro, en documento público, sino que es una excepción en el registro mercantil, y que tiene una absoluta división de la responsabilidad patrimonial. El capital social de la sociedad limitada nueva empresa sigue existiendo, 3.012 euros, que además deben ser desembolsados. No es una cantidad inmensa de dinero, pero teniendo en cuenta la finalidad para la que se hace, que es para teóricamente el apoyo a la innovación, el apoyo a los emprendedores, pues no deja de ser una cantidad significativa. Requiere documento público para su constitución, lo que aumenta los costes independientemente de las medidas tecnológicas que se emplean. Es cierto que en la sociedad limitada nueva empresa se puede proceder a su constitución mediante determinados medios telemáticos, es cierto que se puede utilizar estatutos modelo, pero el régimen no varía sustancialmente con respecto a lo que son las sociedades de capital tradicional. Y sobre todo, requiere un número de 5 socios. De tal manera que en una sociedad limitada nueva empresa, pues al menos tiene que haber un número de socios y las personas jurídicas no pueden formar parte de ella. Sin embargo, en la sociedad anónima simplificada colombiana simplemente eso no ocurre. Puede ser una sociedad anónima simplificada unipersonal, pueden ser varias, pueden ser 3, pueden ser los socios que quieran. Prácticamente la libertad que se tiene en una sociedad anónima simplificada es prácticamente total. Las limitaciones que hay son unas limitaciones extraordinariamente bajas. Un elemento que es crucial, junto con la posibilidad de que las personas jurídicas puedan ser administradores en la SAS colombiana, en la sociedad anónima simplificada, es el hecho de la libertad de las transmisiones. Una libertad en la que, teniendo en cuenta que además no existe la obligatoriedad de llevar un libro de socios, pues es una situación que en muchas situaciones es sumamente conveniente.
En las sociedades se pueden transmitir tanto a personas físicas como a personas jurídicas, mientras que en la sociedad limitada nueva empresa, pues solamente pueden ser transmitidas a personas físicas, y si se transmiten a personas jurídicas hay una excepción que podría ocurrir cuando por cuestiones derivadas del tráfico no quedara otro motivo, pero que implica un trámite ad hoc en el que esta sociedad, la sociedad limitada nueva empresa, tendrá que o volver a transmitir a una persona física las acciones o proceder a la disolución de la misma. En la SAS, sin embargo, estos problemas no ocurren. Eso sí, ambas sociedades, tanto la sociedad limitada nueva empresa como la SAS, tienen objetos sociales amplios, algo que la doctrina señala que es propio y característica de estas empresas, pero que en la práctica lo vemos también en otras sociedades de capital, en el que los estatutos adquieren, es cierto que de manera detallada y descrita, pero de una descripción tal que de facto se convierten en objetos que son claramente genéricos. La sociedad limitada nueva empresa en España tiene un marco fiscal que sin lugar a dudas es favorable. No tanto en el impuesto de sociedades, donde prácticamente se mantiene igual en los aspectos de tributación directa, pero sí en otras ventajas impositivas, la posibilidad de diferir los pagos, etc. Existen ventajas claramente significativas en empresas que están destinadas a la innovación, que están destinadas a el emprendimiento, con los pagos a la seguridad social, pagos en materia de seguridad social, pagos en materia de obligaciones de carácter público. Las SAS en Colombia no tienen en ningún régimen ni ningún beneficio, y es normal que así sea. No la tiene porque la finalidad que tienen estas sociedades es simplemente, como comentaré ahora, captar dinero del extranjero para permitir que tributen en el territorio nacional. Claro, junto a esto, como les decía, hay algunas similitudes, la genericidad de los estatutos sociales, de los que ya les he hablado, y la simplificación en los órganos de dirección y gestión de las sociedades. La gestión y la simplificación es normal. Es normal. En empresas, insisto, que están destinadas a una empresa familiar, que están destinadas a incentivar la creación y el impulso societario de actividades económicas. En la sociedad limitada nueva empresa, esta es la realidad, siempre. En la SAS no. En la SAS no se establece, aunque es cierto que si en los estatutos sociales no se dice, me refiero a la Sociedad Anónima Simplificada Colombiana, si no se señala absolutamente nada con carácter supletorio, se aplicará la regulación de órganos sociales de las sociedades anónimas. Si retomamos todo esto que les he dicho en esta comparación rápida, pero creo que estructural, de las dos figuras societarias, uno llega a la conclusión de que son dos figuras societarias que no son tan similares y que están hechas para dos finalidades radicalmente distintas. Aunque el discurso sea que las dos figuras societarias se diseñaron para lo mismo, para el apoyo empresarial. Esto solamente es una parte de la realidad. En la sociedad limitada nueva empresa es una sociedad que respeta lo que es la teoría general del derecho de sociedades. Es decir, uno cuando la examina dice, bueno, en realidad es una sociedad de capital tradicional en la que se flexibilizan algunos requisitos, se favorece algunos elementos para que se pueda conseguir el fin previsto: favorecer la innovación, atraer a la actividad empresarial a los emprendedores, entre comillas, ponérselo fácil, pero poco más. Y los límites son claros. Los límites son claros. El Estado dice, bueno, yo voy a permitir
a los emprendedores y a permitir a los nuevos empresarios poderse beneficiar de esta sociedad, pero eso sí, este apoyo no va a tener un ad infinitum, sino que tiene un límite. El límite es la obligación que tiene la sociedad limitada nueva empresa de transformarse cuando llega a un capital social de 125.202 euros, que son los que establece la ley. Evidentemente, en la práctica, como decía el profesor Carbajo, la sociedad limitada nueva empresa ha tenido relativamente poco éxito debido, en gran medida, a que estos requisitos no son lo suficientemente incentivadores para que se abandone lo que es la sociedad limitada tradicional, que ciertamente tiene también un cierto carácter flexible y además goza de la tradición de siglos en su utilización y en nuestra cultura jurídica. La SAS, la Sociedad Anónima Simplificada, que esto es la situación por la que se hace enormemente atractiva en el ámbito latinoamericano, la finalidad declarada, lo que se declara en el ámbito de la política pública, es exactamente lo mismo que a la sociedad limitada nueva empresa, es decir, apoyar a los emprendedores, apoyar a los pequeños y medianos empresarios, apoyar la generación de empleo que genera en Colombia, como en la mayoría de los países, 3 de cada 4 puestos de trabajo, y en definitiva que se configure como un instrumento de impulso y reactivación y de creación del tejido empresarial nacional. La verdad es que la finalidad es esa de una parte o en una manera un tanto tangencial. La principal función que tienen las SAS, sin lugar a dudas, es atraer la inversión extranjera. Es que capital extranjero constituya empresas en Colombia para realizar actividades o que operen como sociedades de intermediación. Las SAS no se ajustan por mucho que el Estado enarbole el requisito de la flexibilidad y el requisito del apoyo a la pequeña y mediana empresa, no se ajusta a lo que son los requisitos intrínsecos de la sociedad de capital y del equilibrio que debe existir entre deberes y obligaciones en la teoría general del derecho de sociedades. Simplemente no parece ajustarse, sino que parece ser una concesión claramente a los inversores para darles un marco jurídico idóneo para que desarrollen en territorio nacional sus actividades. Esta seducción es crucial. Si uno lo examina, la SAS se termina configurando de facto como una figura societaria de carácter fiduciario. Una sociedad en la que se utiliza para contratar con terceros, aplicando el régimen impositivo y el régimen de responsabilidad colombiano. En el caso de España, la importancia del convenio de doble imposición del 2008 es crucial. Empresa de construcción colombiana que empresa de construcción española que contrata con empresa brasileña y en lugar de hacerlo directamente y someterse a los impuestos y el régimen de responsabilidad en España o en Brasil, lo que realiza es una contratación a través de una SAS colombiana, una SAS que tarda en crearse 48 horas, en ocasiones menos, y en la que en la cual se contrata la empresa la empresa española contrata a través de esta empresa colombiana pagando en Colombia sus impuestos. Cuando en España se produce cualquier reclamación de carácter tributario, se enarbola el famoso convenio del 2008 en el que dice: nosotros ya pagamos los impuestos en Colombia, a mí no me miren. Por supuesto, la diferencia impositiva es significativa. Esto lleva a lo que yo contaba al principio. El derecho societario, cuando uno habla de las SAS, más allá de la diferenciación exacta del tipo normativo, que es una estructura realmente sencilla, hay que verlo como una pieza más del tablero mundial del derecho societario. No es extraño, no es raro que esta figura existiera, que esta figura surgiera en Colombia. Y no es extraño que, como nos contará el siguiente ponente, los brasileños
quieran poner una figura de estas características, porque no hacen más que perder dinero en materia de impuestos, y por eso quieren obtener esa atracción que actualmente Colombia en gran medida se está llevando. La SAS es solamente una parte del tablero. La SAS es solamente una parte del tablero. ¿Qué tienen en común un país como Colombia y un país como Liberia? Las dos grandes estrellas de eso que se conoce como los Star Structures, que dicen los norteamericanos, las estructuras de sociedades en estrella. El contratar a nivel internacional entre dos países utilizando un conjunto de empresas para que no se para pagar los impuestos donde uno quiere, para que nadie sepa en realidad quién contrata y para tener prácticamente un nivel de impunidad prácticamente total, prácticamente pleno. Una de las estructuras, uno de los negocios jurídicos que en Colombia se ve con cierta frecuencia, es el hecho de la constitución de una SAS en territorio nacional, en la que su representante, en el que su administrador no es una persona física, sino una persona jurídica. Una persona jurídica que en realidad es una sucursal de una empresa constituida generalmente en Liberia, también puede ser Senegal, donde existe otra figura sumamente interesante en ese tablero mundial, que es el caso de la opacidad registral. Si en Liberia uno pregunta quiénes son los administradores de una empresa, simplemente dicen, lo siento, tenemos secreto, tenemos reserva en la información de administradores, y por tanto uno se queda sin saber exactamente con quién contrata. La persona a la que uno ve es simplemente un mandatario. Por tanto, el ejercicio de las acciones de responsabilidad queda completamente diluido. Esto es un secreto a voces que pues todo el mundo conoce. Solamente las SAS tienen un siguiente problema, que es, podemos constituir una empresa en la que prácticamente podemos hacerlo de una manera muy sencilla, que no sepamos quiénes son los administradores, que las dos empresas que contrata, tanto la que la funda como con quien contratan, sean empresas extranjeras. Eso sí, los impuestos se pagan en Colombia, y solamente hay un último detalle: el dinero. ¿Qué hacemos con el dinero? ¿Dónde ponemos el dinero? No hay nada que preocuparse. Quedan todavía 72 sitios donde podemos mover el dinero prácticamente con muy pocas huellas que dejar, o dejando huellas, pero en caso de que las rastreen, simplemente se van a encontrar con la opacidad registral que nos dan los buenos liberianos o los buenos senegaleses. No hay nada que preocuparse. Se habla de 72 países, según el último informe de la OCDE. Actualmente ha habido un enorme conflicto diplomático entre Colombia y Panamá. Panamá es uno de estos 72 sitios. Un enorme conflicto diplomático en el que los panameños, por supuesto, han llegado a acuerdos diplomáticos, pero sin ceder absolutamente en nada, en buena medida porque en ellos se les va gran parte de su inversión. Y la OCDE señala que en estos países, en esos 72 puntos, de los que 23 están en la zona de Latinoamérica y Caribe, se pueden realizar este tipo de transacciones. 72 países que en realidad son más, porque la OCDE y la Unión Bancaria Internacional ha excluido a la isla Mauricio y a Seychelles el año pasado, señalando que habían hecho una reforma en materia de transparencia bancaria, pero que en realidad es puro maquillaje, porque en la práctica siguen siendo inexistentes. Miren, la frase, cuando uno examina la SAS, y me ajusto al tiempo, cuando uno examina la SAS, queda claramente visible el hecho de ser un mero instrumento, que es la idea que quiero transmitir, un instrumento para la captación de dinero extranjero. Ello no implica o no impide que se pueda utilizar, como de hecho se utiliza y goza de enorme popularidad, para ayudar a la creación de tejido empresarial. Pero esa no fue la principal razón por la que se hizo. La principal razón por la que se hizo fue para traer a Colombia, para traer al territorio nacional ese dinero fluctuante en inversión que a nivel internacional existe. La frase más famosa del caso Watergate, el que derribó a Nixon,
la que produjo, la que indicó el famoso informante, ¿no? Mark Felt, el conocido como Garganta Profunda, fue sigue el rastro del dinero. En el ámbito de este tablero internacional, esto sigue siendo cierto, sigue el rastro del dinero. La mala noticia es que si uno sabe manejar el tablero, si uno sabe manejar este tipo de sociedades, si uno sabe manejar los países o los ordenamientos con opacidad registral, con una cierta opacidad bancaria, el dinero no se puede perseguir. Pero lo que es más importante, tampoco se puede perseguir a sus propietarios. Los legisladores no se equivocan. Los legisladores no se equivocan. Cuando uno escucha el discurso en determinados ámbitos societarios en el que dice los ordenamientos tienen huecos, se han dejado determinados huecos o determinadas rejillas o entresijos en el que los juristas o los creadores de las sociedades hacen sus artimañas, eso es falso. Una estructura como la SAS se hizo sabiendo lo que se hacía. Un ámbito societario como el que ocurre en algunos países de esos 72 que les he señalado son perfectamente establecidos. Cuando en España se crea la SICAF con 100 socios, un auténtico y 99 de paja, sin ningún control de registro, se sabe lo que se hacía. Forma parte del juego internacional. Un juego en el que si ustedes lo controlan, pueden obtener o pueden mover todo el dinero del mundo. No en vano, ya lo decía el personaje de Gecko en la famosa película de Wall Street de 1980, de la avaricia es buena. La avaricia no es mala, pero el sistema societario internacional está montado para que todas estas situaciones se puedan hacer. Y una cosa les aseguro, no es ningún error, y la SAS es un claro ejemplo de ello. Un ejemplo en el que los brasileños quieren copiar justamente para quitar en gran medida lo que están haciendo. Muchas gracias.